Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Doctor. Vale, si me dejan compartir, por favor. Ya, doctor, ya pues. Vale, vamos a proseguir. Miren, difícilmente los libros traen tratamientos, como lo que les estoy dando. Según hemos mencionado anteriormente, dolor, por ejemplo, el libro te dice, tratamiento de elección para neuralgia trigeminal es carbamazepina, ¿vale? Em, Carbamazepina. Pero no te dicen ni la dosis, efectos adversos. Da por sentado que tú debes usar carbamazepina y que ya debes de saberlo usar. Entonces resulta que muchas veces pues, este medicamento ceda al paciente, ¿no? Entonces apréndanse lo que les dije. Em, Incluso los dolores que, por ejemplo, las guías te recomiendan que carbamazepina, solamente el 50% Recording in progress. los pacientes que te recomienda algún amitriptilina, cualquier medicamento como de primera elección, generalmente los estudios están hechos con un solo medicamento y no te garantiza que se vaya a controlar el paciente. Con lo que yo le estoy dando, no hay dolor que no se pueda controlar. Entonces, a partir de ahorita, si no pueden controlar un dolor, es simple y sencillamente porque no quisieron, no pusieron atención suficiente y no quisieron. Porque em, a la consulta que yo doy, lo cobro como consulta de especialista, por supuesto, y es con esto que yo les estoy diciendo, todos los dolores que me llegan los controlo así sin falla, ¿vale? Cosa que difícilmente van a ver algún otro médico, aunque se dedique a tratamiento de dolor, que diga que 100% de los dolores se pueden tratar, ¿vale? Vamos a proseguir con espasmo hemifacial. Les decía que se les mueve la cara a los pacientes y ya vimos también que el tratamiento de espasmo hemifacial es el mismo que el mismísimo tratamiento que para temblor. Paciente que te llega por temblor, en lo que decides si es Parkinson o otra cosa, no es que quitándole el temblor ya te quedes tú tranquilo, ¿no? También hay que averiguar por qué le están dando las cosas. Eso es lo que yo de por sí hago. Ahorita estamos viendo tratamiento en general, que para dolor, para dormir, para temblor, para ansiedad, es el mismo. Pero también vamos a ver en el apartado, por ejemplo, de Parkinson, que la mayoría es por microinfartos. Entonces, no deben de dejar de protocolizar para microinfartos. Si el paciente tiene insomnio, mismo problema, deben de protocolizar para microinfartos. Esas son las causas. Y si el paciente tiene ansiedad, pues generalmente ahí no hay una causa, ¿no? Pero en general siempre deben de preguntarse si el problema es secundario a algo. Si tienen dudas, pregunten, ¿no? Eh, bueno. Vamos a seguir. De aquí vamos a seguir con el 8, el 9 y el 10. El 8, perdón, sí, el 8 tiene dos raíces. 7 y 8 ya vimos que van juntos. Al menos su origen aparente en el tallo encefálico es el mismo que del séptimo, en el ángulo pontocerebeloso. Vimos que el octavo, vimos más o menos su nacimiento en el tallo encefálico. Y vimos que va hacia la cóclea, al aparato vestíbulo-coclear. Vamos a dibujar nuevamente el tallo con su surquito basilar, el cerebelo, ¿sale? Vamos a dibujar la roca del temporal, ¿sí? Acuérdense que aquí estaría el occipital, que se continúa con el temporal, ¿sí? La parte vertical del temporal o la escama del temporal. La roca del temporal, que hay dos rocas del temporal, ¿sí? Tiene la forma de una pirámide, ¿sí? Tiene tres bordes y por lo mismo también tiene tres caras. Una cara póstero superior, una cara perdón, antero superior y una postero superior. La cara póstero superior presenta un hoyito que se llama conducto auditivo interno, por donde van a entrar los nervios precisamente 7 y 8. Justamente tienen el mismo nacimiento básicamente en el ángulo pontocerebeloso y entran aparentemente juntitos en el, este, en la roca del temporal. Aquí en la roca del temporal, el séptimo presenta un pequeño trayecto, luego presenta un ganglio
luego se incurva para abajo y sale por el agujero estilomastoideo. El octavo, por el contrario, que es un nervio básicamente puramente sensitivo, se va a encontrar aquí con el aparato vestíbulo-coclear. La cóclea que se dedica al sonido, cóclea quiere decir caracol, y luego se va a encontrar con el aparato vestibular, ¿sí? El cual es el que tiene los canalículos, ¿sí? Tiene tres canalículos. Ahí en esa posición más o menos, voy a dibujarlo por aquí afuera otra vez. Tenemos la cóclea, que ya les dije quiere decir caracol, tiene 2 vueltas y media. Luego tenemos otra cavidad, que adentro tiene todavía otras subcavidades que se llaman sáculo y utrículo. Y por último tenemos los conductos semicirculares, ¿sale? Es como una caverna principal y luego tres conductos que salen de él. Bueno, esto es importante por lo siguiente. Vamos a ver primero lo más sencillo que es la cóclea y vestíbulo. El aparato precisamente se llama vestíbulo coclear o estato acústico. El vestíbulo es la parte que le da el estato, es decir, la estabilidad, y la cóclea que da lo acústico, ¿sale? Acústico. Este, nada más. En cuanto a la cóclea, tenemos que sirve para la audición. Hablar de la neurociencia de la audición, pues nos podría llevar una clase para ver la configuración de la cóclea, cómo están distribuidas las rampas, cómo se regula la audición. Una sola clase nos puede llevar solamente el caracol, ¿vale? Pero en realidad, ¿para qué nos va a nos va a servir? Saber que el paciente oye. Eso es muy notorio si le dices al paciente, ¿cómo se llama? ¿Qué? No, entonces ya vas viendo que el paciente no oye, o se hace que no oye, o está delirando, alguna cosa así por el estilo, pero es algo muy obvio. En cuanto a la audición también, si lo queremos explorar, la verdad es que por cuestión de academia, si tú estás en academia, pues siempre lo haces por faramalla, pero en realidad sirve muy poco. Si el paciente escucha, se nota. Si no escucha, también se nota, ¿vale? Entonces, rara vez es que tienes que corroborar que el paciente escucha o no escucha por medio de tres pruebas que vamos a darle su importancia únicamente académica, pero siendo realistas, si vamos por competencias no sirven para nada. En realidad, si el paciente escucha, se nota, y si no escucha, se nota mucho más, ¿no? Porque no oye lo que le estás diciendo, le tienes que gritar. Y el grado en el que no escucha no importa demasiado porque no es que digas que en el 10 puedes hacer más que en el 20 o en el 20 más que en el 30 o en el 30 más que el 40. O escucha o no escucha. Y las causas realmente vamos a ver que hay una que nos importa específicamente. En cuanto a la audición, las pruebas son las pruebas de Rinne, las pruebas de Weber, ¿vale? Rinne, Weber y Sauvage. Rinne, Weber y Sauvage. Este, esas pruebas de Rinne son así como viene. Tenemos la oreja y tenemos la apófisis mastoides atrás de la oreja. Estos dibujillos, estos esquemas que estoy haciendo, mm, sí me gusta que aprendan, pues, pero sí tengo que señalar que si no se entiende que digas la apófisis mastoides que está atrás de la oreja, Dios, qué complicado. ¿Cuál será esta apófisis mastoides? Es una pena porque eso lo deberías de saber como estudiante de medicina. Nada más quisiera hacer ese señalamiento, ¿no? Atrás de esa apófisis mastoides, va más bien atrás de la oreja está la apófisis mastoides y es importante que lo sepan en el sentido de que con el diapasón tiene escrito en la base, hay diferentes tipos de diapasones. Acá atrás en la parte de abajo dice, por ejemplo, 520, 225. Entre más alto sea la vibración, más es sonido. Entre más bajo es más vibración. Más alto, sonido. Más bajo, vemos más vibración. ¿Vale? Y la vibración se escucha, más bien se utiliza sobre todo para el sentido de la vibración que se pone en las prominencias osas, como en el olecranón, en alguna parte de la prominencia aquí del hueso cubital, del hueso radial, se utilizan en prominencias osas para medir vibración.
digamos, de 126, 225, vienen así calibrados, y hay otro que viene de 520 y tantos, y otro que viene de 1000 y tantos, ¿no? Entonces, entre más agudo, entre más frecuente sea, esto es las vibraciones por segundo que presenta. Entre más los tenga, se llama agudo y sirve más para medir sonido. Entre menos tenga, es más grave y nos sirve para medir vibración, ¿vale? El RINE nos va a hacer una comparación, sobre todo de conducción, em, ¿cómo se dice? Vamos a medir la conducción tanto ósea como aérea. Es doble. Aquí vamos a medirle doble. El Weber es para ósea y el Schwabach es solamente para aérea, ¿vale? Entonces, el RINE, vamos a verlo así. Em, Primero, bueno, se percute el diapasón. Generalmente lo que hago es percutirlo contra el codo, nada más que cada quien tendrá diferente resistencia, es aluminio, se puede contra el codo, se puede en la mano, aunque la mano, como la mano es suave, es más fácil que se apague el sonido. Entonces tienen que hacer este movimiento, ¿no? Le pegan y lo separan. Si le pegan y lo dejan ahí, pues se apaga el sonido con la mano. Entonces tienes que pegarle suficiente como para que vibre, nada más, y lo alejas. O si lo vas a hacer en la mesa, lo mismo, sobre una mesa, le pegas y lo alejas. Si tú lo dejas sobre la mesa, el sonido se apaga precisamente porque la vibración pega contra la mesa o contra la mano y se apaga el sonido. Ahí entra la lógica, ¿vale? Entonces, número uno, produces el sonido, ¿vale? O produces sonido o vibración, ¿vale? Número dos, se coloca en la apófisis mastoides. ¿Alguien me dice qué significa apófisis? Protuberancia, ¿no? Ajá. Sí, está bien, es una protuberancia, ¿qué otra cosa? Saliente. ¿Cómo? Puede ser saliente. No te entiendo. Puede ser una eminencia también. Ajá, es una eminencia, pero por ahí, es que no le entendí más bien a tu compañero. Me dice que que no está viendo la pantalla, ¿es así? Ah, saliente, o sea, le puse ahí tu compañero. Me avisan si no están viendo la pantalla porque aquí me salió una notificación y entonces no sé si sí o no se está viendo. ¿Vale? Sí, Sí, viendo, estoy viendo doctor. la pantalla. Bueno, este, bueno, entonces APO se refiere a APO parte. ¿Sale? Y fisis se refiere a crecimiento. ¿Por qué es importante saber esto? Porque ahí sí te ahorras. Al principio parece que dices, rayos, me tengo que aprender otra cosa. Perdón si no es así. Así, fisis es un crecimiento, sí. Ahí lo pusieron en los comentarios. Ciertamente, les comento por qué es importante. Bueno, más bien, ¿por qué les hago ese comentario? Porque en años pasados siempre hay uno que hace su cara de rayos, más conocimiento. Quisiera que la medicina fuera magia para que yo no tuviera que estudiar, ¿no? Es difícil, por eso no cualquiera puede estudiar medicina, ¿vale? Hay que echarle ganas porque ya que lo logras, pues tienes que competir contra todos tus compañeros y los trabajos están peleados, a salvo que ya tengas por ahí apalabrado o palancas, ¿no? Ya en cuestión de trabajo para ganar dinero de verdad, pues sí, es difícil. Hay peleas, ¿no? Y quien te dice, no, la vida es compartir, no hay peleas, es el primero que te va a ganar el trabajo. Entonces, pues tienes que ser bueno, ¿no? Para aprovechar las oportunidades. Entonces, esto de acá, ¿por qué le sirve? Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan de diáfisis, metáfisis? Dia significa entre, fisis aquí lo repetí, significa crecimiento. Doctor, no sé si está escribiendo, pero creo que ya se pausó su pantalla. Sí, justamente lo que les decía, que me dicen que voy a pausarlo y me decía que estaba en pausa. Vamos a ponerlo, no. Ahí está, en teoría ya está, ¿no? Sí, ya, ahora sí, ya se Vale, actualizó. no sé por qué ya vi dónde. A lo mejor le apreté yo pausa. Entonces, APO parte y fisis crecimiento. Es importante eso de que sepan que fisis es crecimiento porque lo encuentran en otras palabras. Por ejemplo, diáfisis, que es la parte del hueso que está entre las epífisis. Luego está la epi, que es sobre, y fisis crecimiento, ¿no?
La diáfisis es la parte de en medio, la epífisis y la metáfisis es la parte donde está el cartílago de crecimiento, ¿sale? Metáfisis. Em, por eso es importante saber etimologías grecolatinas. Muy bien. Ahora, de aquí, de que lo pueden la apófisis mastoides, esperan a que se extinga, esperar extinción, que se extinga el movimiento, ¿vale? Lo dejas, haces que vibre, lo pones en la apófisis mastoides, ¡bu! Cuando, cuando el paciente te señala que ya se extinguió, lo tienes que poner en el mismo oído. Esperas extinción ósea porque le estás colocando la base el diapasón sobre el hueso, sobre la apófisis mastoide. Cuando el paciente te dice que ya no lo oye, lo pones acá y ves si todavía se escucha. Tratas tú de estar cerca para ver si evidentemente se sigue escuchando o ya no, ¿vale? Normalmente ya no se debe escuchar nada. ¿Qué nos señala, qué nos puede señalar esta diferencia de que aquí me diga ya no oigo nada y aquí sí se oiga? Pues algún defecto de la conducción ósea, ¿no? Eso ya lo tendremos solamente que señalar y veremos, por ejemplo, si el paciente tiene una sinusitis o alguna cosa así, ¿no? Esperamos extinción y luego coloco en el conducto auditivo externo y valoro. Entonces ahí nos va a valorar ambas audiciones y luego lo coloco del otro lado. Ahora vamos con la prueba de Weber. En la prueba de Weber, vamos a poner aquí la cara de un paciente, este, las orejas, la nariz. Em, Pondríamos por aquí primero perdón, ponemos el diapasón en el vértice, en el vértex, en esa parte de aquí, en la prueba de Weber. Obviamente primero lo hacemos que se produzca, lo ponemos aquí y vamos a ver que el sonido se va a transmitir hacia ambos lados. Si se transmite más hacia un lado que hacia el otro, estamos hablando de un problema en la conducción ósea de un lado o del otro, ¿vale? Y por último, este nada más nos mide conducción ósea. Lo ponemos aquí en el vértex y nos mide conducción ósea de un lado al otro y compara ambas conducciones óseas. Y por el otro, la prueba de Swabash. Esta también nos mide, pero únicamente conducción aérea. Entonces hacemos que vibre el diapasón, lo ponemos a un lado y lo vamos meneando de un lado para otro, ¿vale? Em, y ahí nos puede decir, aquí lo sigo oyendo, aquí ya no, lo cambio, lo sigo oyendo. Aquí ya no, lo cambio, lo sigo oyendo. Entonces esto nos va a señalar, por ejemplo, que puede tener, ejemplo, un tapón de cerumen, ¿vale? Estas pruebas, siendo sinceros, yo al menos casi no las ocupo y quien las ocupa ni siquiera las saben interpretar. Es raro que tengan un tapón de cerumen, es de medicina general. Es más que metas un otoscopio, por ejemplo, y veas si tiene un tapón de cerumen, ¿no? Porque digas, oye, no oigo acá, aquí sí. Bueno, veo si no tiene un tapón de cerumen, veo si no tiene una sinusitis y a lo mejor tiene hinchado o todo lleno de moco aquí la apófisis mastoides, si tiene una otitis, etcétera. Pueden ser algunas de las causas de que no oiga el paciente, ¿no? En cuanto a enfermedades degenerativas, por supuesto que los tienen que mandar a otología, ¿vale? Otología o audiología, ¿vale? Que no les hacen gran cosa, ¿eh? Uno tiene la ilusión de que hacen cosas raras que ningún otro médico sabe, pero no les hacen casi nada. Ellos están buscando poner aparatos para la audición y eso de la enfermedad de Meniere y todo, no sirven para nada. Lo que sí que se tiene que hacer, por ejemplo, en la disminución de audición, y esto, alguien por ahí, después de toda esta faramaya que les he dado, les ha interesado y han revisado la química sanguínea de sus familiares. Porque después de esto que le estoy diciendo que casi todo mundo, después de los 60 tiene colesterol, triglicéridos, ácido, glucosa, problemas de corazón y se están infartando, dejan de oír, dejan de hablar, no se siente nada. ¿Alguien le ha interesado verlo? Porque luego, aunque se los pidan, no lo hacen, pero quisiera saber si alguien ya lo hizo. Yo sí, doctor. ¿Has comprobado si es cierto? Sí, con mi mamá sí. Justo LDL está alto, HDL un poco bajo, la glucosa un poquito elevada,
Con mi papá no, pero con familia materna sí. Bueno, está bien. La verdad es que yo, es una consideración personal. ¿Por qué? Porque es tan frecuente que a veces digo, oye, ¿por qué los médicos generales todos ven la química básica? Por eso se llama así. ¿Qué espera ver un médico general? Dar RCP. ¿Qué cosa compleja espera ver un médico general en su consultorio? Si todos los pacientes, bueno, por decir que el 95-99% tiene mal colesterol, triglicéridos, acídico y glucosa. Em, Vamos a ver, ¿por qué les digo lo de la audición? Porque la audición se debe de interpretar como infartos de, primero uno de la cóclea, por supuesto, porque está irrigada, todo el cuerpo está irrigado, donde corte sangra, aunque es hueso sangra. También infartos de los vasa nervorum, del octavo, ¿sale? Del NC8, ¿sale? Esos infartos de los vasa nervorum suceden por lo mismo que dan los infartos de cerebro, de corazón y por lo mismo que se pierde el riñón. No se siente absolutamente nada que digas, porque muchos están pensando, seguramente se siente, ¿no? No sé por qué el doctor dice, esa idea no sé de dónde la sacaron, pero la mayoría de los infartos son silentes. En realidad, que es que no me ha dolido la cabeza. Nadie dijo que el síntoma de infartos fuera dolor de cabeza, ni que el síntoma de la presión sea dolor de cabeza. Es más fácil que la cabeza te duela de manera primaria y que se te haya subido la presión por el dolor de cabeza. Eso es mucho más fácil a que se te haya subido la presión y que te duele la cabeza. Si no, todo el mundo se atendiera a la presión y cuando le duele tantito la cabeza, cosa que es totalmente de una mentira. Entonces, váyanse quitando esas ideas que les metió su abuelito, que les metió Lolita Ayala, que no sé si la conocen, lo que les dice la tele, lo que les dicen los familiares y los merolicos del mercado. Si a usted le duele la cabeza, seguro es porque tiene la presión alta, ¿no? Y ahí va, aprendes medicina, ¿no? Y es lo que en lugar de estudiar, en lugar de hacerle caso a tu maestro que se dedicó 14 años, hablo de mí, para hacer neurocirugía, este, le haces caso al merolico, ¿no? Y llegas tú a médico general y te basas en lo que dijo el merolico, en lo que dice el sobador, en lo que dice el huesero de la cuadra, y eso mismo tratas tú, nada más que con medicina. Eso es lo peor que puede suceder, ¿no? O que se metan a cursos de, no sé, que Herbalife y quieran dar Herbalife con su cédula, ¿no? Porque ya soy médico, me dedico a dedicar a restar puras tonteras. No, eso sería lo más horrible que pueda suceder. Pero bueno, ¿a qué se deben estos infartos que son, repito, son asintomáticos? Este es uno de los pocos síntomas que van a tener. Es decir, previamente, cuando un paciente por ahí cerca de los 60 años o incluso de los 45, 50, que sería mucho más raro, empieza a perder audición, no es que digas, está perdiendo audición, es por la edad. Y si tiene 45, 60 años, pues no es normal que a los 60 ya no oigas. Lo que sí vas a encontrar es que es obvio que triglicéridos arriba. ¿Por qué creen que lo normal es 150? Porque arriba de 150 empieza a aumentar progresivamente la cifra de gente que tiene problemas relacionados con infartos. Dígase, quedar sordos, que pierdan el riñón, partes del cerebro y con síntomas de los que quieran, que se infarten del corazón, que no puedan dormir, etcétera. Entre otros síntomas más leves de infartos empiezan a partir de los 150. Por eso es que se hizo ese corte. Entonces, si el paciente tiene 160, no es que digas, y déjenme dibujar aquí, porque pues no voy a poder hacer toda la cara, ¿no? Que digas, voy a dibujar aquí para que no se les olvide, ¿no? Así bonito y todo. Aquí sus ojitos y todo bonito el burro, ¿no? Así. Y sus dientotes, ¿no? ¿Qué? 150 es lo normal, así que 160 no hay problema. O sea, te están dando 150 como normal, entonces 160 ya no es normal. Entonces, a lo largo de la carrera, a lo largo de ver a otros médicos generales, vas diciendo, es que el del simi de frente no lo trata. Mis maestros de urgencia, si está en 160 no lo trata. O sea, si tus maestros están mal, no tiene por qué ser algo evidente ya normalizado. Entonces, 150 es lo normal. 151 para arriba ya no es normal. Obviamente hay una diferencia entre 700 de triglicéridos con los cuales te puede dar pancreatitis y otras complicaciones y que aquí hasta te puedes morir.
y dices, oh, le puedo dar pancreatitis, cosas muy complejas, ¿no? Vamos a tratarlo. Aquí obviamente ya está mal, pero es fino saber que desde 160 ya está mal. Y lo repito tanto porque créanme que yo gracias a eso tengo un montón de consultas, porque pues, a los pacientes les cobro por tratarles lo que no hacen los médicos generales. De ahí debe salir la chamba del médico general. Y si de por sí tienen, pues con esto pueden tener más. Es casi un pecado que dejen de ir un paciente con 160 de triglicéridos. ¿Por qué? Porque no es que no haya problema, hay poquito problema, pero no es que no haya problema. Y si hay poquito problema, das poquito tratamiento. Si hay mucho problema, das mucho tratamiento. ¿Cómo se tratan los triglicéridos? A lo mejor no, no debería ser todo de esta clase, pero es que es lo más importante del mundo. O sea, la clase de sordera se debería enfocar acá porque esto es lo que van a poder tratar y seguramente muchos pacientes ya no van a estar tan sordos si tratan esto. Y en cambio, si se centran en Meniere y otoesclerosis y tonteras así que ni yo diagnostico, pero que tú como eres subespecialista de todas las subespecialidades y ya solamente te hace falta el título y eres mejor que cualquier residente y cualquier subespecialista, y terminan de médico general, maleta y seguramente, ¿no? Entonces, céntrense en cosas que el médico general puede resolver. Y de hecho, les digo, yo en el nacional saqué un muy buen lugar y pues igual me centré mucho en las cosas básicas, ¿no? El examen nacional viene de cosas básicas. Bueno, si tiene 160, a lo mejor solamente le doy media tableta de besafibrato, que es el que me gusta a mí, ¿no? Besafibrato. Algún fibrato. A mí me gusta el besafibrato. Le doy media tableta de 200 miligramos. Y como es muy poquito, solamente 10, las noches de los días lunes, miércoles y viernes. Eso sería un poquito tratamiento, ¿no? Media tableta en las noches, solamente de lunes, miércoles y viernes. Si el paciente tiene 700, a lo mejor le voy a tener que dar 400 miligramos diarios e incluso 2 veces al día, tal vez. Obviamente hay mucha diferencia, pero en ambas hay problema. En una hay un muy poquito de problema y en una hay mucho de problema. Para mí, si esto fuera lo único que aprender en la clase a dar tratamiento de triglicéridos, yo me daría por bien servido porque es un problema tan común que todo lo que yo podría tratar de subespecialidad que nunca van a ver, yo lo cambiaría porque aprendieran a tratar dolor, que lo tiene todo mundo, y porque aprendieran a tratar triglicéridos, que es lo más común del mundo y a nadie le importa. Ah, porque es fácil. Y estás haciendo algo correcto, porque esto a futuro los va a infartar. Ahora hay que saber otras cosas. Este, bueno, no me quiero enojar. Alguien que me diga, para preguntarle a alguien que no está conectado, me refiero. ¿Alguien me puede decir qué tiempo creen que se les da el besafibrato? Si empiezo a preguntar y veo que no están conectados, me voy a enojar, así que mejor que alguien participe. Entonces, Bueno, Sería por tiempo indefinido hasta que se ándale, le regulen los muy niveles. bien. Mira, me da gusto que lo sepan, nada más que no sé en qué momento empiezan a copiar malas prácticas. Los triglicéridos, a partir de los 30 años, acuérdense que todo es campana de Gauss. Campana de Gauss, lo voy a repetir porque vale la pena, créanme. 90% de la gente se encuentra aquí en las dos desviaciones estándar, standard derivations, ¿no? 90% de la gente se encuentra aquí. Bueno, más bien, no, sí, y 5% para acá y 5% para acá. Hay 5%, por ejemplo, no, el 90% de la gente arriba de los 30 años va a tener, una vez que se le eleva los triglicéridos, los va a tener altos toda la vida hasta los 90. Va a haber cierta gente que nunca se les va a elevar y va a haber gente que los tenga antes de los 30, a los 17, a los 20. Va a haber gente que a veces se les suba y a veces se les baje. Pero 90%, aquí es donde vale la pena generalizar. Aquí es donde entra la salud pública. A todos les busco triglicéridos, a todos se los trato como si nunca se les fuera a quitar, porque 90% va a pasar esto. Que uno o dos falle yo es una excelente apuesta. Aquí es donde entra la estadística para saber a dónde voy a apostar. Pero yo no puedo decir, a ti se te quita, a ti no. Para eso no sirve la estadística, para decir, es que a algunos se les quita. Y sería una mala estadística decir, es que como a algunos se les quita, a todos voy a esperar, voy a tratarlos un día y otro no. O sea, vas a apostarle a lo más común. Si dices, es que yo conocí a uno que se le bajó
por eso a todos mis pacientes ya no los trato. Ah, por uno, ¿no? Por uno voy a echar por la borda todo el conocimiento de que se llama química básica, de que tiene muchísimos años, que es salud pública y que toda la salud pública recae aquí en esto tan sencillo, ¿vale? Entonces, no, váyanse a lo normal, 90% pasa esto. Es que yo conocí a alguien que pasó un asteroide y se le bajaron mágicamente los triglicéridos con unas gotas mágicas que dan en el mercado. Está bien, te creo, pero esto entra dentro de los milagros de que no sabes por qué, 5% pasó. Está bien, no me voy a pelear contigo. Pero si vas y, no, es que no se va a volver a repetir porque es un milagro. Así no, ay, ¿para qué te peleas? Son cosas que no se pueden repetir, ni las van a averiguar, ni le van a entrar a la ciencia, ni lo van a estudiar. Entonces, lo que sí sirve es lo que les estoy diciendo, 90% les va a servir, es una muy buena apuesta. Para los que no, eh, tómenlo como pérdida, cierto. Tienen que hacer otras movidas, a lo mejor nunca se le subió a algún paciente, a lo mejor se lo das y luego se le baja mucho y se lo tienes que quitar, pero 90% va a ser así como les estoy diciendo. Por eso vale la pena para mí en la clase. Segundo, las otras cosas por las que pasa es la de colesterol. Les digo, chequen a su familiar si sus papás tienen ahorita colesterol, que seguramente tienen más de 30 años, si sus papás tienen colesterol ahorita, a los 60 años sí o sí se van a infartar. Entonces va a ser una pena que teniendo hijos médicos se empiecen a infartar y digas, rayos, algo que debía haber yo sabido. Cuando te diga el especialista, es que este colesterol lo tiene de los 30 años. Y tú, ay, yo soy médico y no sabía, ¿no? Algo tan sencillo que lo ves en primero, segundo, tercero, en cuarto, en quinto, en sexto, medicina preventiva. En todos lados esto lo dan como que es el conocimiento que todo el mundo debería de saber y no se sabe. Entonces, ¿qué pasa? El colesterol tiene tres fracciones, que de hecho no es, lo manejan como colesterol, pero en realidad es el cuento de partículas, que son partículas de alta densidad, HDL, High Density Lipoproteins, LDL, Low Density Lipoproteins, lipoproteínas de alta densidad, lo que cuenta son lipoproteínas, y la otra es Very Low Density, ¿no? Lipoproteins. En general, las que más nos importan son la HDL, que debe estar arriba de 50 en hombres, arriba de 60 en mujeres. No es que no importe, es como que digas, con la puerta que esté la puerta, ya no entra la gente a tu casa, pero si le echas llave está mejor. Entonces, quien tiene llave tiene menos posibilidad que se le metan a robar. Entonces, esto sirve para que no se pegue el colesterol a la arteria. Si no lo tiene, es una protección que tu familiar no tiene. Voy a decir en este momento tu mamá o tu papá, que es lo que luego les importa, ¿no? O tus abuelitos, es una protección que no tienen desde los 30 para arriba, en el 90, con un 90% de seguridad. Si me dices, es que pasó un avión y mi abuelito es súper milagroso. Por supuesto, hay mucha gente que no lo tiene, pero 90% de los que tú agarres van a tener este problema y pues vale la pena salvar esos 90, ¿vale? Esos 90 son los que queremos. Bueno, si hacen esto, van a ser buenos con el 90% de los pacientes. Vale para mí totalmente la pena. El LDL debe de estar abajo de 110, perdón, abajo de 100 sin infartos. Pero si un paciente ya se está infartando, dígase si vino porque se le está bajando la audición, si vino porque está perdiendo el riñón, que porque tiene neuropatía diabética, obvio, agua pasa por mi casa, cata de mi corazón, si no me lo adivinan, son unos burros cabezones ustedes, que dices, oye, todo esto son infartos, neuropatía diabética son infartos, una diplopia en diabético es infarto, de hecho casi cualquier diplopia hay que sospechar infartos, entonces ya no estamos que tiene que estar abajo de 100, tiene que estar abajo de 70 el colesterol miligramos por decilitro con infartos. Entonces, si un paciente ya te viene que tiene una diplopia, que ya tiene neuropatía diabética, es debajo de 70. Si ya tiene falla renal, debajo de 70. Si ya tuvo un infarto lacunar, debajo de 70. ¿Vale? Si tuvo un infarto cardíaco, debajo de 70, etcétera. Y el VLDL no es tan importante, pero generalmente se maneja entre 20 y 30, debajo de 20 y 30. Es raro que esté alto. Si se encuentran con algo así y no saben cómo manejarlo, envíenlo a cardiología o a endocrino. Ahora, ¿cómo se baja el colesterol? En general, todas las partículas se bajan yo lo que uso son estatinas. Pueden bajarlo con el que quieran. A mí, ¿por qué me gusta atorvastatina? Que de hecho el mejor es rosuvastatina, ¿no? Ahorita, según la evidencia, la tiene la rosuvastatina, que tiene la mayor evidencia, la atorvastatina.
La atorvastatina se baja de 1 a 1. Es decir, vamos a suponer que la meta es de colesterol LDL. Ojo, supongamos que este paciente tiene 150 de colesterol y vino con nosotros porque tiene una diplopía y es diabético. Obvio, se está infartando. Todos los diabéticos se están infartando y si tiene una diplopía, esa diplopía es por un infarto. Entonces, si tiene 150, yo lo necesito debajo de 70. 70, para alcanzar 150 nos faltan 80, ¿no? Los 50 que están arriba de 100 y abajo de 100 nos faltan otros 30 para llegar a 70. Son 80 que tengo de más de colesterol, de LDL. ¿Sí? Este es lo de mi paciente. La meta sería 70. eh, ¿De dónde tengo que bajar? 80, ¿vale? Tengo que bajar 80 de colesterol LDL. Y por lo mismo, o bueno, lo pueden poner así, doy 80 miligramos de atorvastatina. Baja 1 a 1, 80 miligramos con 80 miligramos. ¿Vale? Ahora vamos a poner otro. Supongamos que el paciente está en 100 y yo lo quiero bajar y viene con lo mismo, diplopía en paciente diabético, se está infartando, o viene con falla renal, se está infartando, viene con neuropatía diabética, se está infartando seguramente de todo el cuerpo, ¿eh? No, no hablo nada más del cerebro ni del corazón, me refiero a todo el cuerpo. La neuropatía diabética son infartos a los vasa vasorum, la diplopía son infartos a los vasa nervorum, perdón. Este, la retinopatía diabética son infartos a los vasa vasorum, etcétera. Todos ya son microinfartos a final de cuentas. Entonces, si el paciente tiene 100 y se está infartando, yo necesito, nuevamente les digo, la meta debajo de 70, menor o igual a 70 de colesterol LDL. Entonces tengo que dar, aquí lo tendría que bajar a 70, tengo que dar 30 miligramos de atorvastatina, pero no hay tabletas de 20, digo, no hay tabletas de 30, hay de 10, 20, 40 y 80. Entonces tengo que dar 30 miligramos de atorvastatina. ¿Cómo se logra? 1,5 de 20 o una de 10, una de 20 todas las noches. ¿Qué tiempo? De por vida. De por vida ese paciente va a tener mal el colesterol. Ahora, el colesterol baja, sobre todo colesterol LDL y VLDL, que son partículas de lipoproteínas, que son las que propician que el colesterol se acumule en la arteria, ¿vale? Pero también baja un poquito de HDL. ¿Cómo subo los HDL? Se puede subir con un poco de dieta, pero no se hagan ilusiones de que ustedes van a ser los médicos de las dietas y todo natural. Lamentablemente, ¿qué les digo? La meta, unas son las metas que uno tiene y otras son las ideas que tiene el paciente. El paciente quiere magia, no quiere trabajar nada. Si tú le das dieta, le va a durar 3 meses y si se siente bien, es que ya me sentí bien, doctor, ¿no? Y les digo, o sea, el colesterol alto no se siente, ni siquiera los primeros infartos se sienten. Entonces, pues, ¿qué esperamos, no? La dieta no la sigue el paciente. Sin embargo, pues se sugiere dieta para subir HDL, para subir colesterol o partículas de alta densidad. Y tenemos otra dieta para bajar colesterol LDL. Para subir HDL, tenemos que, bueno, tenemos que aumentar la ingesta de aguacate, em, almendras y semillas, almendras y varias semillas, ¿no? Las almendras son las que mantienen. Almendras, pescado, ¿vale? Pescado. Y sobre todo una cosa que yo doy, que para mí es lo más seguro, porque ya tienes una dosis constante, tienes que pagar y todo, son los aceites omega 3, 6, 9. Aquí la verdad es que quédense con la idea de que tienen que saber más o menos estas dosis. Yo se las estoy dando para que guarden la nota y sepan ya más o menos lo que tienen que dar. Pero si no, háganse la idea que tienen que estar aprendiendo qué dosis dieron y cuánto le tienen que bajar al paciente. Aquí, por ejemplo, cualquier medicamento que den o cualquier modificación que ustedes den, tienen que citar al paciente al mes, ¿sí? Para ver si su trabajo fue el correcto, si se pasaron de dosis y tienen que bajarle, por lo tanto, las dosis del medicamento, o si les faltó y tienen que hacer más fuertes sus maniobras. Por ejemplo, los aceites omega 3, vamos a suponer que el paciente
Vamos a ponerle ejemplo. Paciente que tiene, aquí, aunque no se esté infartando, pues el colesterol HDL, las partículas de lipoproteínas, las puedo tener bien, ¿para qué tenerlas mal, no? Aunque no se esté infartando en este caso, vamos a poner que es una mujer y que lo tiene en 45. La meta es mayor o igual a 60. Entonces, de 45 para 60 son 15 de diferencia que tengo. Entonces, esto me dice que tengo que dar al menos y de ahí ver ver en un mes cuánto subió y verificar, oiga, tomó su medicamento, va a decir, no me lo tomé porque no lo creí necesario, etcétera. Y ahí ustedes tienen que hacer labor de convencimiento, pero más que eso, pues es que el paciente que sepa que esto es protector, ¿no? Arriba de 60 el HDL. Muchas veces el laboratorio ya te lo da, pero si no lo da, ya lo tienes que saber. Entonces, mínimo 2 cápsulas con el desayuno. ¿Vale? Si el mismo paciente tuviera colesterol de 40, por ejemplo, ya son 20. Aquí tendrías que dar mínimo 2 con el desayuno y 2 con la comida. ¿Vale? Mínimo. Eso para lograr ¿cómo se dice? Lograr ya tus metas, ¿vale? Mm, mm, bueno. Y les repito, hay varias cositas aquí que hay que mencionar. Son problemas que se traen desde los 30. Si alguien lo tiene mal a los 30, no se va a bajar. Son asintomáticos. Hay quien cree que los mareos o el dolor de cabeza son síntomas de colesterol y triglicéridos. Y por eso, si no los tienen, lo malo de pensar que da dolor de cabeza, que excepcionalmente sí puede dar dolor de cabeza y mareos, pero lo malo de pensar eso es que estás esperando que haya síntomas para tratar. Y estos no se tratan por los síntomas. El paciente, tú puedes en 2, 3 semanas tener normal ya los triglicéridos o el colesterol, y el paciente va a seguir con síntomas, ¿vale? Ahora, como acabamos de ver colesterol y triglicéridos, vamos a ver que en un corte transversal, ¿qué va haciendo a la arteria? Pues se va haciendo una costra, ¿no? Se va haciendo una capa de colesterol, ¿sí? Y se puede tapar hasta tapar toda la arteria. Obviamente, cuando la arteria se tapa al 100%, deviene, devienen los infartos, ¿sale? Em, ¿Qué pasa con estas costras? Vamos a ponerle que le llaman placas o costras, ¿no? Estas placas o costras no se pueden quitar porque son millones, millones de arterias. ¿Qué pasa con la placa o costra cuando es muy grande? Bueno, como todo el cuerpo es móvil, salvo los huesos, si lo piensan bien, todo se puede mover. Lo único que le da dureza al cuerpo son los huesos. Hasta los músculos son un órgano viscoelástico. Entonces resulta que esas capas de colesterol, cuando se agrietan, sacan colesterol concentrado y esto hace que se forme un coágulo. Si es in situ, se tapa esa arteria, ahí es cuando se llama un trombo. Todos son trombos, pero si es muy difícil saber por qué, si el trombo se formó acá o viene un coágulo del corazón, en cuyo caso va viajando y cuando se tapa ya se llama émbolo. Un émbolo es algo que utilizas para tapar una entrada. Como quiera que sea, es un coágulo. Entonces, el gran problema de las placas de colesterol, de las placas triglicérido, de las placas de ácido úrico y de esas mismas placas de glucosa, van haciendo esas placas. Todas hacen eso. El malo de todos es la glucosa. Y de ahí en fuera, estos tres tienen más o menos la misma maldad. Ninguno se siente. A veces dan algunos síntomas, pero lo malo de creer que se tratan los síntomas es que tú puedes tener la glucosa en 500 y decir, pero no le duele, no tiene nada. Y te conviertes en merolico de mercado porque crees que tener bien al paciente es ya que no le pase nada. Y en general, aparte son los síntomas, sí se tienen que tratar, no estoy diciendo que no, pero aparte se trata el origen de los problemas. Y aquí viene un tercer tratamiento. ¿Qué pasa con estos coágulos? Supongamos que este paciente tiene 70 años y tiene colesterol, vamos a ponerle un colesterol LDL de 120, no es mucho, unos triglicéridos de 170, tampoco es mucho, un ácido úrico de 8, que más o menos es, y la glucosa normal. Pero ya con esto se puede infartar, digamos, ¿no? Tiene 70 años. Este, Todos esos años que ha tenido desde los 30 para 70 son 40 años con 20 de más de lo que se considera normal de colesterol, con 20 de más de lo que se considera de triglicéridos.
y generalmente es hasta 7 el ácido úrico, con uno de más de lo que se considera de ácido úrico, dices, no es mucho, pero por 40 años, ¿qué pasa? Todas sus arterias están llenas de costras de colesterol, triglicéridos y ácido úrico. Entonces, lo que va a pasar cuando se rompen las costras es que se forman coágulos. ¿Cómo prevengo el daño de estas costras que se ha generado durante todos estos años desde los 30? Si tienes 50, lleva 10 años. Si tienes 60, lleva si tienes 50, lleva 20 años mal. Si tienes 60, lleva 30 años mal. Si tiene 80, lleva 50 años con ese poquito de daño que todos los médicos han desestimado toda la vida. ¿Qué se le da para prevenir todo este daño crónico que tiene el paciente? Alguien que me diga. Se da aspirina Protect. Aspirina Protect. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Vamos a ver qué pasa con un paciente que llegó con un dato de infarto, porque salvo que estén en Ciudad de México o en una capital con tomografía a la mano y con medicamento a la mano, realmente no hay mucho que hacer por los infartos. ¿Qué va a pasar con un paciente que llega y que llega, por ejemplo, que no puede mover una mano, ¿no? Bueno, le tomas su tomografía, ves que tiene infartos, le tomas química básica, colesterol, triglicéridos, ácido y glucosa. ¿Qué es lo que urge más, la aspirina o esto? Bueno, lo primero que urge es la aspirina. ¿Por qué? Porque realmente lo que está infartando al paciente son los coágulos derivados de estas placas de colesterol y triglicéridos. Si yo, por ejemplo, al otro día, luego tengo todos estos normal, ok, están normal. A partir de ahorita ya no siguen creciendo las placas de colesterol, triglicéridos y ácido úrico. Pero ¿qué pasa con ese paciente de 70 años que lo tiene mal desde los 30? Lo que está haciendo daño son esos 40 años y esas placas que generan coágulos. Por lo tanto, el mayor problema es prevenir esos coágulos y se hace con aspirina Protect. Em, el colesterol, el triglicéridos y ácido úrico, para nada es urgente. Tú puedes decir, en un mes lo veo. Es que no le parece urgente, mi papá se está infartando. Urgente era desde los 30 años. No es su culpa, es de todos los médicos que lo han visto. Si quiere, pues venga mañana con los estudios, pero un día, 2 días, un mes o 2 meses no va a ser la diferencia. El problema son 40 años que su paciente lleva mal. Acuérdense que estamos asumiendo un paciente de 70 años que está mal desde los 30. O sea, lleva 40 años mal y esas costras, el problema son los 40 años que han crecido, no un mes o dos más que se les agregue. A partir de ahorita con la aspirina ya queda un poquito más protegido y ya no importa si sube o no el colesterol, aunque obviamente es importante que se baje, ¿vale? Entonces un paciente con sordera tienen que ver todo esto y por supuesto el ácido úrico también lo tienen que ver. El medicamento que yo uso, pueden saberse mil, que decir, doctor, yo conozco 2000 medicamentos para ácido úrico. Y le pones el paciente enfrente y resulta que ácido úrico de 10 normal, ¿no? Entonces, de nada sirve que aprendas tanta cosa si al final de cuentas no resuelves el problema. Se da alopurinol, vamos a aprender a usar solo este. Hay muchos otros, pero vamos a usar solo alopurinol. ¿Sale? Aquí más o menos como es el tanteo. Si lo normal es como de 6.5 o 7, vamos a poner que el normal es 6.5. Si el paciente tiene 7, vamos a poner aquí paciente. Si el paciente tiene 7, le vamos a dar 100 miligramos al día de alopurinol. Si el paciente tiene 8, le vamos a dar 150 al día. Y si tiene 8.5, por ahí le vamos a tener que dar ya 300 al día. Es difícil que tenga más de 8.5, aunque por supuesto hay de 9, hay de 10. Y le pueden dar más alopurinol o pueden utilizar algunos otros medicamentos que son mucho mejores. Pero también, ¿para qué dar otros si con el alopurinol de 10 pesos se soluciona? Depende también aquí en México, salvo que seas el que va a trabajar. No, yo voy a trabajar en Santa Fe. Ajá, sí, todos de la UNAM se van a Santa Fe, ¿no? Lleno de puros de la UNAM. Pues no es así, algunos van a terminar en Simi, en una colonia, en su pueblo, yo qué sé, y la gente no hace del baño dinero, que vaya al baño y saque un fajo de billetes. Para la gente gastar 50 pesos, es más, no se hagan muchas ilusiones, la gente no quiere gastar nada, si es gratis mejor en salud. Van con sus uñotas, con su iPhone 17 y, doctor, no me puede dar la consulta a la mitad. Y tú, sabiendo todo lo que cuesta ser médico, pues arde, ¿no? Que te digan, no puede cobrar la mitad, ¿no? Trae carro, trae coche, trae, perdón, celular nuevo, iPhone 20, no sé en qué va, y las uñotas, ¿no? Y, es que no tengo dinero, doctor.
por favor, cóbreme la mitad. Y si tiene muestras médicas, ¿no? Porque mañana tengo que comprarme el iPhone nuevo que acaba de salir y no tengo dinero, ¿no? Estoy ahí todo desvelado, sin comer. El mundo es así, se les va a ir quitando ese romanticismo poco a poco porque la gente así es, ¿vale? Bueno, em, no olvidar que también el allopurinol es una cosa que es de por vida. Lo debería traer desde los 30 años. Entonces, al menos ahorita dénselo de por vida. Van a haber pacientes 60, 70, les llegan los pacientes a los 30 o los 40, va a ser difícil que un paciente, mis pacientes sí lo tienen, ¿no? 30, 40 años ya se quedan de por vida con colesterol, con el medicamento para que no se les suba colesterol y triglicéridos. Pero en el resto de pacientes no recibo pacientes de 40, 50 años ya con tratamiento, eso es rarísimo, se los tengo que poner yo. Y pues a los que se los tengo, que ya es prevención secundaria, porque ya me llegan infartados con problemas de oído, con problemas de visión, con problemas de riñón, con neuropatía diabética, con infartos ya de cerebro chiquititos, con insomnio crónico, le detectas microinfartos. Con Parkinson, le detectas microinfartos. Y ya tiene ese problema desde los 30 años, ¿no? Entonces, Parkinson después de los 60, protocolo de microinfartos, está mal desde los 30. Que después de los 60 no duerme, protocolo de microinfartos, está mal desde los 30. Entonces, hay que darles aspirina, varias intervenciones que estamos viendo aquí. Este debería ser el principal trabajo del médico general y no lo hacen y deja dinero, ¿eh? No, no es nada más que, no deja fama, pero la verdad es que médicos famosos necesitas dedicarte las 24 horas y si no estudian luego, pues menos para ser famosos, pues si lo van a hacer uno de aquí o dos, no digo que no, no lo desestimo, pero la mayoría pues échenle ganas a lo básico. Eh, si ya saben que no van a ser famosos, pues al menos ganen su dinerito y asegúrense de tener pacientes. Esto se los asegura y es sencillo, lo tienen todos y es muy necesario, ¿vale? Bueno, vamos a proseguir. La glucosa, pues también, uno de los primeros medicamentos que dan. La glucosa es muy común. Cada día salen nuevos medicamentos. A lo mejor la cura la encuentran pronto. Em, Uno de los primeros que damos es metformina, ¿no? Este sí o sí debería ser el primero. Metformina. 500, 850 miligramos. Em, Acuérdense que la glucosa, si ustedes la miden, les va a medir solamente cuánto tienen de glucosa en ese momento. Em, no les dice cuánto tuvieron ayer, no les dice cuánto tienen 10 horas después de esa toma de glucosa. Entonces puede ser que un paciente tenga intolerancia a la glucosa en ayuno, que eso para ustedes significa algo, quiero suponer, pero para un paciente no significa absolutamente nada. Entonces le vamos a llamar como Homero Simpson, ¿no? Prediabetes a un paciente, ahí sí le dices, oye, ya te va a dar diabetes, ahí sí les asusta, pero si dices, tiene intolerancia a la glucosa en ayuno porque yo solamente hablo como médico. Pues no, al paciente le tienes que hablar para que entienda y el objetivo es que el paciente se cuide, no que se impresione de lo que tú dices, ¿no? Entonces, la glucosa normalmente debe estar abajo de 100, algunos laboratorios lo marcan en 110. Si está en 101, no es que digas, es 101, yo lo voy a tomar como normal. Bueno, pues ve y que lo cambien a 101 para la siguiente en el laboratorio para que esté bien. Si el laboratorio no dice eso, está mal, ¿vale? Y que si tiene 102, 103, sigue estando mal desde 101. ¿Por qué? Porque a partir de ese corte empieza a haber complicaciones, ¿vale? Por eso es que esto se llama normal. No es de que tú consideres, es que el corte está por algo, ¿vale? Ya no es tu consideración, apréndanse, métanse eso en la cabeza. Que si otros médicos lo hacen así, es problema de ellos, no de ustedes. Aprendan a hacerlo bien. Que si los regañaron porque, que digan, no es tu problema, es problema del médico, cierto, pero en tu práctica no seas descuidado como ellos, ¿vale? Entonces, eso ya se llama prediabetes, arriba de 100. Obviamente, si no tiene diabetes, pero tiene prediabetes, ya tienes que empezar a tratar al paciente. Aquí sirve mucho medir hemoglobina glucosilada. ¿Eh? Hemoglobina glucosilada. Entonces, 7, 7 ya es diabetes en buen control. Diabetes bien controlada. Pero si un paciente ya tiene mayor de 6, eso se llama prediabetes si un paciente no se conocía diabético. Ya se llama prediabetes. ¿Y qué quiere decir prediabetes? Alguien que me explique por qué es importante. No sé si tengo que ver por el
tipo de daño a órgano blanco que se pueda generar. Entre más alta sea la glucosa, pues puede haber más repercusiones. Por ejemplo, en la visión puede ver alteraciones, pero eso ya es cuando supera un cierto umbral de la hemoglobina. Perdón, de la glucosa. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Por el daño cardiovascular, ¿no? Bueno, principalmente es en lo que se enfoca para la importancia de la prediabetes. Ok, sí, sí, cierto, todo eso. Y ahorita, Porque, por ejemplo, en la prediabetes quizás haya un punto de retorno y ya cuando el paciente tiene diabetes ya no. ok, más que un punto de retorno, ese es a lo que quería llegar justo. Más que un punto de retorno, un paciente que tú le das metformina en este punto, puede ser que nunca llegue a desarrollar diabetes, ¿vale? Metformina, y lo tienes que mantener lo más cercano, así que se pueda. La metformina como tal no te va a hipoglucemiar. Si el páncreas no está trabajando, poco es lo que te baja de glucosa. Entonces, realmente la metformina no hipoglucemia a los pacientes, o si lo haces extremadísimamente raro, es como sacarse la lotería, ¿no? Entonces, la metformina evita o retrasa la diabetes, ¿sale? Entonces, ¿y qué pasa si no me la tomo? Por eso es bueno tomar la hemoglobina glucosilada, porque el paciente puede estar bien en la mañana y en la noche estar hiperglucémico y todavía no estar diabético, ¿vale? Entonces, también, ¿por qué evita retrasar la diabetes? Hay que entender que esto quiere decir páncreas cansado. ¿Por qué se lo digo así? Porque con tecnicismos, como que te quedas así nomás viendo el tecnicismo, ¿no? Entonces, páncreas cansado, ¿qué significa? Sabes que ese páncreas en algún momento va a tronar, ¿sale? Es un paciente que tú ve que se murió alguien, que atropellaron al perro, lo que sea, y les cae la diabetes. ¿Por qué? Porque porque su organismo ya no soporta otro estrés, no va a soportar el estrés sin caer en diabetes, ¿sale? No, no soporta estrés. En estrés cambia el metabolismo de la glucosa. Entonces, entre más estrés, el metabolismo se altera, ¿vale? Entonces, ese es el gran problema en en este tipo de pacientes, ¿vale? Que ya no soportan el estrés. Al menos acostúmbrense a usar metformina. Y de ahí seguramente en sus otras clases van a ver otros, sapsagliptina, por ejemplo, un medicamento que hace que lo orines bueno, más bien que orines la glucosa. ¿Alguien que me diga? Si no lo saben ahorita, ¿Era la dapaglifosina? la paglifosina, muy bien. Así es, la paglifosina. Hace que el orine es un medicamento que inhiba o disminuya la absorción intestinal. Nadie, acarbosa, ¿no? Entre otros, esos son los que yo uso, ¿no? Pero por mencionar algunos. Aquí al menos, ajá, adelante. Es que se trabó un poco cuando dijo, antes de decir acarbosa, se trabó. Medicamento que inhiba la absorción intestinal de glucosa, acarbosa. Medicamento que haga que se orine la glucosa, dapaglifosina. Nada más por mencionar algunos ejemplos que se pueden combinar con la metformina. Y de ahí lo que ustedes quieran, ¿no? También traten de ver precios, son un poco caros, ¿no? Y bueno, nada más. Ahora, estamos hablando de un paciente que no oye bien. El protocolo concreto para un paciente que se está infartando es colesterol con fracciones, HDL, así lo tienen que pedir, LDL, VLDL. Si no tiene las fracciones, no está bien estudiado. Lo van a valorar hasta que sea su mamá y quieran estar seguros de que no tiene problema. Triglicéridos, ácido úrico, glucosa y sobre todo, vale la pena siempre, aunque cuesta unos 500 pesos, la hemoglobina glucosilada. ¿Cómo se llama? Una glucosilada. La A1C es la que se mide, ¿vale? ¿Cuál es la importancia también de esa hemoglobina glucosilada? Que nos da un pronóstico. La glucosa como tal me dice si está bien o mal en ese momento. Si el paciente tiene mayor de 7, empiezan a haber diagnósticos. 7 ya está mal. Mayor de 8, muy mal. Mayor de 9, pésimo.
mayor o igual a 10 es crítico. Es decir, es un paciente que en cualquier momento se puede complicar. No se diga en 11, 12, 13, 14. Hay gente que pues es un cacahuate garapiñado y más bien si no se ha infartado, el milagro es que no se haya complicado, ¿no? Pero arriba de 10 ya es un paciente en estado crítico. Bueno, aparte de colesterol, triglicéridos, ácido úrico y glucosa, son estos 4 mediciones que se dan en sangre. Se necesitan 2 estudios de corazón, que es el monitoreo Holter, que es un electrocardiograma de 24 horas para cuando no esté el cardiólogo, al reír, al toser, al comer, al dormir, al ir al baño, etcétera. Y el otro que es un monitoreo Doppler, que es para donde no ve el cardiólogo. Por lo tanto, que es para cuando no esté el cardiólogo, para cuando no ve el cardiólogo, no se suple porque le hayan hecho un electrocardiograma o 100 electrocardiogramas al paciente, o porque ya lo haya visto 1000 veces el cardiólogo. Ojo que exagero las cifras para que diga, 1000 veces que lo vio el cardiólogo, más 100 electrocardiogramas. No se suple porque son para momentos en los que no hay nadie, momentos específicos en los que puede haber arritmias y para lugares donde no ve el paciente, ¿vale? Donde no ve el cardiólogo. Ese es el protocolo. Entonces, un paciente que no oye, hay que hacerle protocolo para microinfartos. Casi les va a salir alto en mínimo el 80% de pacientes les va a salir alterado. Es un beneficio que le van a dar al paciente y le van a poder cobrar cada vez que vaya de una manera bastante recta, ¿no? Pues es lo que tienen que hacer. Más bien o sea, es lo correcto que habría que hacer, ¿no? Bueno, ahora, la otra parte, el vestíbulo. El vestíbulo tiene por ahí 3 canalículos. No vamos a entrar en detalles tridimensionales porque es complejo. El chiste de estos canalículos es que en algunas partes, los canalículos tienen algo que se llaman ampollas, ¿vale? Vamos a hacer un corte de esas ampollas. En ese corte de las ampollas de los canalículos, tiene una parte por donde no pasa el líquido o no pasan las piedritas. Bueno, en esa parte de los canalículos va a haber una gelatina, ¿vale? Y en esa gelatina van a estar incluidos unos pelitos con sus otolitos. Esos pelitos son los cilios de una célula y esos otolitos son piedras de calcio. Esas piedritas de calcio es como cuando ustedes van en el carro, suponiendo que esta ámpula o ampolla de los canales semicirculares fuera un auto, vamos a ponerlo así, lo que va adentro son los pasajeros. Entonces, la cabeza del pasajero es el otolito y el cuerpo del pasajero es la célula ciliada. Cuando el carro se acelera, por ejemplo, que se va para adelante, nuestra cabeza se hace para atrás, y si se frena, nuestra cabeza se hace para adelante. Entonces pasa lo mismo con los otolitos. Cuando nosotros nos aceleramos, ya sea verticalmente, hacia los lados o adelante atrás, que de hecho cada canalículo sirve en combinación para percibir esas 3 dimensiones, este, los otolitos se desaceleran y el pelito se quebra. Esa parte donde se quebra, bueno, más que se quebra, se dobla, se flexionan esos cilios de las células y esa flexión activa canales de activación o que tiene una compuerta activada mecánicamente, ¿vale? Y eso le avisa a la célula que pues hay un estímulo físico, ¿sale? Ya sea una aceleración vertical, transversal, horizontal. Por ejemplo, cuando van en un elevador, lo sienten precisamente porque hay ciertos otolitos que se mueven, se desaceleran y una célula se dobla y eso genera un potencial de acción que llega al cerebro, que se percibe como movimiento en tal o cual dirección. También cuando van en el carro y de repente cae, por ejemplo, se siente mariposa ahí en el estómago por esa desaceleración que se percibe tanto en el estómago como aquí, ¿vale? Ahora, ¿por qué le estoy aclarando precisamente esto de las ámpulas o ampollas de los canales semicirculares? Porque estos otolitos, de repente se llegan a caer por edad o por trauma, se caen esos otolitos, ¿vale? Y eso genera que pueden pasar solamente hacia un lado, pero mientras van cayendo, de alguna manera el paciente siente que se sigue moviendo, ¿vale? Entonces pueden, sobre todo al acostarse, es muy importante que
esta enfermedad se llama vértigo posicional paroxístico benigno. Vértigo posicional. Vamos a dejarlo como vértigo posicional. Eso es lo que más importa. ¿Por qué se llama posicional? ¿En qué posición del vértigo? Y en esta clase vamos a ver mareo, también para que sepan, así como el dolor es lo más fácil del mundo de quitar, a partir de ahorita ya deben de decir eso con esos esquemas que les di. No hay dolor que no se quite, o sea, es muy sencillo. Tampoco la ansiedad debería ser un problema, el sueño, el temblor ya no debería ser problema para ustedes con las recetas que les di, ¿vale? Lo mismo, aquí vamos a ver que el vértigo posicional se da al acostarse, ¿eh? Este, al acostarse o voltear, ¿vale? ¿Y qué siente el paciente? Debe sentir que da vueltas, como si estuviera en una revolvedora, ¿vale? Entonces, les repito, el diagnóstico no lo da el paciente que diga, doctor, vengo porque tengo vértigo. O sea, le tienes que preguntar, ¿cómo siente ese vértigo? Pues vértigo, vértigo. Entonces, las preguntas, si el paciente no se sabe explicar, le va a decir, es al pararse, al acostarse, al moverse o en cualquier momento. Entonces, vamos a ver los tipos antes de ver como tal el tratamiento del vértigo posicional, vamos a ver los tipos de mareo o de vértigo, ¿vale? ¿Qué sería mareo más bien? El paciente va a decir mareo. Si el mareo es al pararse, vamos a ver en qué momento pararse, al acostarse o voltear. Acostarse o voltear es el mismo. Todo momento, ¿sí? Esos son los principales. Al pararse, esto se llama hipotensión ortostática, ¿vale? Y eso de hipotensión es un nombre engañoso porque puede haber pacientes hipertensos con hipotensión ortostática, ¿sale? Vamos a ponerlo aquí como nota. También da en hipertensos, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Es como una manguera que haya poca presión o mucha presión. Ustedes a través de apretar la boquita de la manguera pueden hacer que salga el agua más lejos o más cerca, independientemente que haya poca o mucha presión. Obviamente hay un límite de presión en la que si hay demasiada presión ni le van a poder poner la mano. Y si hay muy poca presión, por más que le aprieten, no va a haber diferencia, ¿no? También así es la presión en el cerebro. Pero el problema va a ser que sea la presión baja o alta, el cerebro va a tener una autorregulación para que le llegue cierta sangre cuando esté parado y cierta sangre cuando el paciente esté acostado. Por ejemplo, cuando está acostado, el paciente le llega cierta sangre. Para que la sangre, aunque esté hipertenso, no llegue demasiado, pues guarda cierta vasoconstricción los vasos cerebrales. ¿Cuál es el problema? Que aunque el paciente esté hipertenso, si tiene cierta vasoconstricción cerebral para guardar una regulación que no haga daño tanta presión, el problema es cuando el paciente se para. Esto requiere una regulación autonómica, ¿vale? Regulación autonómica. Esta regulación autonómica se pierde con el trauma, se pierde por el trauma o la postración. Esto de la postración también es importante que, por ejemplo, gente que duerme 10, 11 horas, se levanta y se levantan mareados, entre varias cosas porque hay edema cerebral y segundo también porque se va perdiendo la autorregulación. Por ejemplo, los chavos que se dedican al gamer, que están 12 horas sentados en la misma posición y luego de repente se paran, de repente hay más exigencia en el resto del cuerpo y llega menos sangre al cerebro y no se autorregula el cerebro, se van a marear. Entonces, es una cosa de autorregulación que se pierde por postración, por trauma o por sedentarismo, ¿vale? Es una cosa dinámica. Entonces, no tiene ningún tratamiento específico. El tratamiento es el tiempo que sí o sí va a pasar, es decir, con el tiempo se va a quitar, hacer ejercicio, cualquier ejercicio, acorde a la edad, por supuesto, y por último, pararse primero sentándose 30 segundos en la cama y luego parado
30 segundos junto a la cama. Si en algún momento se marean, lo único que tienen que hacer es volverse a acostar. Si, por ejemplo, nosotros nos paramos, vean en la pantalla, esto es lo malo de que nada más se esté transcribiendo o que vean grabación, no sé si me están viendo. Cuando están acostados, digamos, está así, llega fácil la sangre al cerebro. Cuando ustedes se paran, la sangre tarda bueno, requiere un ajuste para llegar al cerebro. Si yo me mareo aquí y estoy parado y me siento, el corazón y la cabeza quedan a la misma altura que si yo estoy parado, que si yo estoy sentado. Entonces lo que quiero es acostarme para que haya ese pequeñito cambio de flujo, hace que, bueno, de posición, hace que la sangre llegue mejor al cerebro y que en determinado caso ya el paciente no se desmaye o se desmaya y dices, es que se desmayó y luego se compuso. Claro, se desmayó, el corazón quedó a la misma altura que el cerebro y solito le llegó la sangre. Si tiene la mala suerte de desmayarse en un sillón, pues a lo mejor ahí se queda, ¿no? Si es que su cuerpo no responde bien, por mencionarles cómo es que funciona este mareo. Ahora, vamos a ver el otro que es en todo momento. Cuando el mareo es en todo momento y sienten como si digamos, como si todo se moviera como gelatina, sienten como si, ¿cómo les podría decir? Como si el campo visual se volviera gelatina. Si el campo se volviera gelatina. Por eso la clase vista también tiene sus pormenores. Esto, para ponerlo en palabras, es un poco difícil, no imposible, pero requiere mucha explicación. Que todo se hace así como gelatina, ¿no? Lo que estás viendo. Esto generalmente se debe, y lo van a comprobar, se debe a ansiedad. Ahora, no dejen que el paciente les diga lo que es ansiedad. Es que, doctor, yo sé lo que es ansiedad. Primero, ¿para qué viene si ya sabe lo que tiene y cómo se quita, no? Yo sé que es ansiedad y lo puedo controlar. Rayos, la verdad es que a veces que no sé cómo meterle en la gente, a cierta gente en la cabeza de que no es la ansiedad que ellos conocen. Ese tipo de mareo ya se llama ansiedad y se quita con ciertos medicamentos. Para empezar, con el que más se quita es con escitalopram. ¿Vale? Se quita con escitalopram, 10 miligramos, uno por uno, dado en la noche, y si tolera se le da dos juntos, ¿vale? Con eso se quita ese tipo de mareos, o con otros ansiolíticos a veces si es demasiado fuerte, pero en general con escitalopram. Y ahora vamos con el mareo que es al acostarse o voltear, que en este caso debe sentir como si lo metieran en una revolvedora, ¿vale? Para este tipo de mareo voy a poner una nueva página que es el vértigo posicional, ¿sale? ¿En qué posición? Al acostarse o voltear. Vértigo posicional. Para esto vamos a hacer unas maniobras que se llaman, el diagnóstico se hace con maniobras de Dix. Maniobras de Dix, D-I-X, Dix-Hallpike. ¿Sale? Y el tratamiento se da con las maniobras de Epley, por si las quieren buscar. ¿Sale? Las maniobras de Dix-Hallpike consisten en que sientes al paciente en la orilla del chaise longue, de la camita pues de exploración, lo sientas aquí, ¿vale? Con las manos reclinadas acá, viendo hacia el frente y lo vas a recostar, pero antes de eso le tienes que advertir que se va a marear, que se deje ir como en un tobogán, o si tienes dudas le inyectas metoclopramida o difenidol para que no se vaya a vomitar, para que no se maree tanto. Entonces, visto por atrás, al paciente primero lo tienes que, si ya sabe hasta qué lado se marea, empiezas la maniobra de ese lado. Y si no, el Dix-Hallpike consiste en acostarlo eh, hacia cada lado 1 minuto y 1 minuto. Si en ese minuto hacia algún lado presenta vértigo, es un Dix-Hallpike positivo. Y ahora, vértigo, repito, es la sensación de que estoy en una revolvedora. No es de que seas así, no es que me siento raro, no es que me dolió aquí, no es que siento raro la nariz, no es que siento como una gota, porque el paciente va a decir, no, pero oigo menos, me molestó acá. Eso no es el vértigo. El vértigo que siente que está dando vueltas, hay que poner mucha atención a eso. Que el paciente no les diga el diagnóstico, sino que ustedes lo intuyan, ¿vale? Que lo hagan, más bien que hagan el diagnóstico. Entonces,
Si ese paciente no presenta vértigo, repito, que sienta que está dando vueltas aquí, en ese momento no tiene vértigo posicional. Una, o ya se le quitó o no es vértigo posicional. No es de que saliendo del consultorio me volvió a dar. Entonces no es vértigo posicional, es otra cosa. La cabeza tiene que estar rotada. Esto que están viendo aquí es la nariz hacia un lado o hacia el otro. Esa es la maniobra diagnóstica. Ahora, la maniobra que les voy a enseñar, hay varias maniobras. Les voy a enseñar otra vez la que estadísticamente les va a servir para solucionar el 90%. ¿Por qué es importante que sirva para solucionar el 90%? Porque si ustedes se centran en las otras 25.384 maniobras que hay, no van a aprender a hacer ni una y solamente es para solucionar un 5%. Y como son un montón de maniobras, no se van a saber a la hora ni una. Entonces, concentrarse mucho en el 5% de los problemas, más que una pérdida de tiempo, es algo adverso porque no van a aprender lo que sí deben, o sea, les distrae de lo importante, del 90%. Ese es el problema de enfrascarse en este 5%. Entonces no lo vamos a ver. Lo que sí necesito que sepan el 90%. Vamos a poner un Dix Halpic positivo a la derecha. Entonces vamos a ver Epley a la derecha. Que inicia a la derecha. Entonces vamos a empezar con las maniobras de Epley. Si el paciente ya sabe que se marea hacia la derecha, que en este caso este es mi lado derecho, la maniobra de EPIC, voy a poner aquí la cabeza del paciente. La cabeza es lo que nos va a importar más inicialmente. Entonces, la primera posición es con el paciente viendo hacia acá, ¿vale? Y vamos a poner aquí la cama, ¿sale? Aquí el cuerpo del paciente. Primera posición. Cada maniobra es de unos 45 a 60 segundos. Ojo, porque esto es una maniobra con la que el paciente sale sin vértigo del consultorio, ¿eh? Este es que se marea a la derecha, empiezo mi maniobra a la derecha. ¿Cuál es la importancia? Que también se la inicio a la derecha, la voy a terminar a la derecha y tengo que asegurarme que esa parte esté libre. O sea, si empiezo la maniobra a este lado, también la voy a terminar a este lado. Y si a este lado está la pared, pues no voy a poder terminar la maniobra porque el paciente se tiene que sentar hacia este lado. Entonces tengo que liberar ese lado del pasillo. Es decir, de su lado derecho del paciente tiene que estar libre. Luego, segunda posición sería hacia acá. Entonces vamos a poner aquí. Y también va a ser de 45 a 60 segundos. ¿Vale? Este, Luego, tercera maniobra. En la tercera maniobra, el paciente se queda viendo hacia acá, pero su cuerpo vas a, vas a asegurarte de que el paciente tenga sus bracitos así, ¿no? Puede poner su cabeza para acá, su mano, por ejemplo, abajo de la cara, y vas a asegurarte de que el paciente tenga que el paciente esté como dormido de lado hacia la izquierda, ¿vale? Si lo queremos ver también de esta forma, podemos poner primera maniobra así, ¿vale? Y los hombros del paciente así. Segunda maniobra sería así y los hombros del paciente así. Tercera maniobra y mucho más fácil, así, y los hombros del paciente estarían así, ¿vale? Yo creo que esta de abajo es un poco más fácil. Cuarta maniobra sería el paciente viendo hacia la cama, hacia el cheslón, y los hombros del paciente así, ¿vale? Y cada una va de 45 a 60 segundos. La quinta maniobra es 1, 2, 3, 4. Y la quinta maniobra sería el paciente viendo hacia abajo y también el cuerpo viendo hacia abajo. La sexta maniobra sería el paciente viendo hacia la izquierda y en este caso todavía el cuerpo sigue viendo así, ¿vale? Se mueve la cabeza, luego el cuerpo. Y por último, eh, la séptima, que ya va, aquí iríamos 7 minutos, el paciente queda viendo hacia donde empezamos. Híjoles. Bueno, sería con los hombros así, ¿vale? Viendo hacia la derecha. Esa sería la séptima maniobra. Y por último, esto que tenemos aquí
Ahora sí voy a dibujar la camita del paciente. En el punto número 8 va a ser que en esa posición se siente. Voy a dibujar aquí de nuevo la maniobra 7 con una vista de la cama, ¿sale? El paciente estaría viendo hacia acá, ¿sí? Y tendría un hombro hacia acá, el otro hombro, digamos, la mano le estaría teniendo aquí abajo de su espalda, una mano hacia allá, ¿sale? Y los pies estarían viendo solamente por acabar el dibujo ahorita, ¿eh? Estarían viendo hacia allá. Y entonces, lo siguiente, después de esta maniobra número 7, es que se siente, pero viendo hacia acá, ¿sale? Entonces, la maniobra número 8 sería la siguiente. El paciente quedaría así, ¿vale? Y ahí se acaba la maniobra. Ahí le dicen, en cuanto se sienta usted bien, se para. En ese trayecto, entre más mal llegue el paciente, más se va a notar la curación. Si el paciente sintió poquito vértigo, también se nota poquito la duración. Después de esta maniobra a la derecha, obviamente la maniobra a la izquierda es lo mismo, pero empezando a la izquierda. Y nos fijamos que esté libre a la izquierda del paciente y el paciente termina sentado a la izquierda. Después de esto, las indicaciones son dormir semisentado, ¿sale? 30 segundos. Disculpen, dormir semisentado 3 días y usar collarín 3 días. Dormir semisentado y collarín blando 3 días. Semisentado, ¿por qué? Porque semisentado ustedes se pueden ir de un lado, pero no van a poderse poner boca abajo porque si están en un reposet que estarían, digamos, a 45 grados, ¿sale? No van a poder darse toda la vuelta porque tendrían que hiperextenderse y eso es difícil. Entonces, semisentados se van de un lado, pero tienen que ponerse de nuevo boca arriba, o se van del otro, pero se tienen que poner de nuevo boca arriba. ¿Qué pasa si se dan la vuelta completa? Pues la piedra se puede ir a otro lado y pues echan a perder toda la maniobra, ¿vale? Aquí se acaba el tratamiento de las maniobras de Dix-Hallpike, que son diagnósticas, y las maniobras de Epley, que son de tratamiento. Ahora, en cuanto a tratamiento médico, el que tiene más evidencia, pero también da sueño en algunos pacientes, es la sinaricina. El hecho de que sirva no quiere decir que el paciente no tuvo sueño, 75 miligramos cada 8 horas. Pero hay pacientes que lo usan para dormir la sinaricina, imagínense. Entonces, algunos que no lo van a tolerar. Yo lo que hago es decirles, mire, hay 3 medicamentos principales para que no les dé mareo. Ojo que mareo es diferente a náuseas. Le pueden dar uno para mareo y metoclopramida para que no vomite. Entonces, les dan sinaricina, betaistina, o difenidón. Me parece que la betaistina viene de 24 miligramos y el difenidol viene de 25 miligramos. Entonces, todos ellos se dan 1 por 3 cada 8 horas, pues. Pero no pasa nada si lo dan una sola vez al día. Entonces, la indicación es de 1 a 3 veces por día. Y esta es para mareos. Puede ser que ninguna le haga o puede ser que le haga cualquiera de las 3. Y para que no vomite, pues le damos metoclopramida, ¿vale? Y ese es el tratamiento de los pacientes con mareo. También tienen que saber que el vértigo posicional se quita en el consultorio. Las maniobras de Epley solamente se tiene que hacer una sola vez. Si no sirvió hacia un lado, no quiere decir que haya que repetirla muchas veces hacia ese lado. Más bien lo que pudo haber sido es que hubiéramos tenido que repetirla hacia otro lado. Cuesta trabajo, hay mucha ciencia detrás de ello, hay que comprender la posición de los canalículos, pero estas maniobras nos sirven para 4 canalículos, ¿sale? Así que les digo, 90% de los pacientes se resuelven aquí, ¿vale? Las otras, la verdad es que yo considero que yo al año veo 1 o 2 veces pacientes que tienen problemas de otro canalículo, del canalículo posterior. Eh, y bueno, no vale la pena. Con esta solucionan, con esta solucionan em, el lateral y el posterior. Y el otro que es el vertical es el que es más raro. Y es rarísimo que precisamente se vea afectado y raro que se tengan que hacer las maniobras. Les digo, yo en este año la tengo que hacer 2 veces por año, a veces ni la hago en un año. Entonces, apenas esto. Fuera de esto, hay otros problemas que pueden dar mareos, sí, cierto, pero son infrecuentes.
se remiten a audiología o a otorrinolaringología, que también no les hacen mucho, no esperen que se les hagan diagnósticos de papanantes, ¿no? Se los devuelven y nada, les dan ni servolina, que para que respire mejor el cerebro y todo, puras cosas que no sirven para nada. Entonces apréndanse este tratamiento y les repito, como vieron en las anteriores, el tratamiento de la hipotensión ortostática no tiene tratamiento más que con el tiempo. Ese saben que no hay nada para mejorar. El vértigo posicional, si ya lo diagnosticaron posicional, debería quitarse con las maniobras. Si no es hacia un lado, si sigue mucho después de que se les hizo el E-play hacia un lado, van al otro día que se les haga el E-play al otro lado o 3 días después. ¿Vale? Después de haber dormido semisentados, después de haber usado Cuñarín. Y el otro, que es en cualquier momento, se quita con ansiolíticos, que en este caso es el citalopram. Si son otros tipos de mareo, porque hay otros tipos de mareo, eh, por ejemplo, los que se van de lado, ¿no? Aquí vamos a ponerle un cuarto que son otros tipos de mareo, principalmente el que se va de lado. Este es por infartos. Y ya saben qué pasa, ¿no? Es por infartos en cerebelo, en los pedúnculos cerebelosos. No hay nada que hacer. ¿Vale? Si se quita solo, pero no hay nada que hacer. ¿Vale? Puede recuperar, pero si se quita solo. ¿En qué porcentaje recupera? No sé. Entonces, recupera en porcentaje incierto. ¿Qué otra cosa les dije? Si recupera, lo hace solo. No hay nada que hacer. Es solo, con, sin y a pesar de médico. Que a veces hacemos cosas que parecen malas, pero tampoco es que podamos infartar mal al paciente. Algo muy importante es que los infartos no dan por enojo, no dan por sol, no dan por problemas, no dan por cierta comida. Aquí hasta me dan ganas de escribir, no dan por creencias de gente pendeja, porque en realidad dices, doctor, estoy seguro que fue porque el vecino pone la música muy alta, le dije que la quitara, ¿no? A fuerzas quieren que sea un problema, o porque el otro médico le dio una pastillita roja, estoy segura que fue el otro médico, dígame que fue él, no, porque ya lo quieren demandar y sacar dinero y todo. Pero no, los infartos no dan por ningún problema tonto o cosa evidente que le puedas echar la culpa a alguien. Los infartos dan única y exclusivamente, y para pesar de ustedes, porque no lo tratan, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, glucosa y problemas de corazón, que lo tenemos bien protocolizado con Holter y Doppler. Entonces, no quiere decir que no oigan al paciente. Lo van a oír, la faramaya. Es que estaba en la madrugada y había un perro, ese perro de raza muy bonita, que recuerdo que mi abuelito, ese señor, ¿cómo era? Yo tenía una casa que está intestada la casa y se le están peleando porque tengo una prima. Ya está, señora, ¿dónde le duele? Es que me tiene que oír. Entonces, no los tienen que callar, sino, oiga, ¿dónde le duele? ¿Cómo le duele? Con ese tipo de preguntas no es callar al paciente, es preguntarle los síntomas y ya la dejan que hablan lo que ustedes escriben en la receta, ¿no? Todo el tipo de problemas. No va por cosas mundanas, sino imagínense, todas las personas con problemas se infartarían, todos los que se aceleraron se infartarían, todos los que tienen problemas en el trabajo, todos los que tienen examen, todas las mujeres que están menstruando tendrían tal problema. Todo lo que me digan, doctor, ¿y no será por eso? Eso son creencias, déjenlo para otra gente. Y ustedes respóndanse, bueno, pues es que todas las personas que estuvieran en esa situación les pasaría. Y no es así, ¿vale? Aquí vamos a terminar esa clase. Quisiera terminarla con esta parte de lógica. Yo creo que eso se debe de enseñar aquí porque cuando sales, como que te entra esa duda, oye, ¿y de veras, y no será por eso? No, no pasa por eso. Este, sino cuánta gente no le estuviera pasando, ¿no? Y con decir no pasa por eso me refiero que no comió, que fue el sol, que el vecino puso la música muy alta, que tuvo problemas, que, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que obviamente no es por eso el problema. ¿Vale? Antes de terminar, ¿alguna otra pregunta? De mi parte no, Doc. Todo bien. Vale. Entonces terminamos. De momento nos vemos el día lunes. ¿Sale? Bye. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor.